respuesta conversando con el padre Gerardo Vázquez sobre la parábola en que desairan al rey para asistir al banquete. Pero Gerardo, ¿por qué el rey insistió en invitarlos si lo habían desairado ya? Bueno, lo que sucede, Carlos, es que Jesús desea subrayar que Dios no perdió las esperanzas en su pueblo. Sin embargo, a pesar de su insistencia, a sus invitados, que son a las autoridades judías y el pueblo, no les interesó para nada su reinado. Ellos tenían otras prioridades y definitivamente ninguna de ellas era que Dios reine. Pero lo peor de todo, no solo fue que rechazaron la invitación del rey, sino que se burlaron de él, maltratando y matando a sus criados. Y los criados aquí representan a los profetas y discípulos que Dios ha ido enviando a lo largo de la historia para que su pueblo se convierta y vuelva a él, y que las autoridades del pueblo han ido eliminando. Entonces, luego de lo que hicieron a los mensajeros del rey, la pregunta de Jesús es: ¿y qué debería hacer el rey con esos primeros invitados? ¿Qué harían ustedes?, les dice. La lógica respuesta es que se olvide de ellos, más aún que los castigue por lo que han hecho. Por eso dice el texto que el rey montó en cólera y envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Y la desgracia fue enorme. La reacción del rey fue terrible: terminar con los asesinos y prender fuego a su ciudad. Bueno, pues incendiar una ciudad enemiga es lo que se solía hacer cuando se la conquistaba. Y de esta manera, Jesús nos enseña que quien rechaza el reinado de Dios va a vivir una vida de infelicidad y de desgracias. Gerardo, a esta hora tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego continuamos con tu respuesta. Hola padre, soy Hilda. ¿Y por qué en la parábola el rey da la orden de invitar a extraños, a gente que no estaba en su lista? Hilda, buenos días, gracias por tu pregunta. Mira, lo que sucede es que con o sin sus invitados preferidos, la boda del hijo del rey seguirá adelante. Y lo mismo sucederá con su reinado. Su reinado seguirá adelante. Por tanto, si sus invitados preferidos no quieren participar de su reinado, ¿qué es lo que hará el rey? ¿Qué es lo que hará Dios? Pues seguir con la fiesta e invitar a otros. Y entonces, según la parábola, el rey dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, convídelos a la boda. Y entonces los criados salieron a los caminos y reunieron a todos, y la sala de banquete se llenó de comensales. Bueno, pues esto es lo que sucederá con el reinado de Dios. El pueblo de Israel, que estuvo invitado primero, en primer lugar, para participar del reinado, no quiso, no le interesó la invitación. Entonces Dios invitará a otros pueblos a que participen de él. Más aún, invitará a pueblos extranjeros que Israel no consideraba dignos, y estos tomarán su lugar en la mesa del reinado de Dios. A estos invitados de la segunda hora, del segundo momento, es nuestra iglesia, que ahora es el nuevo pueblo de Dios, y que está conformada por pueblos de toda la tierra que han escuchado la invitación del rey y la han aceptado. Bueno, gracias a esto nosotros hemos terminado siendo cristianos. Como supondrán, a las autoridades de Israel que escucharon la parábola de Jesús y que se dieron cuenta que hablaba de ellos, no les gustó nada lo que dijo el Señor. Y es así como termina en Mateo el juicio al pueblo de Israel. Gerardo, hasta este momento la parábola está bastante clara, pero lo que no me queda muy claro, te confieso, es el final. Más aún, esas líneas finales me da la impresión que están fuera de lugar. En efecto, Carlos, hasta el momento la parábola se ha referido al juicio del pueblo de Israel y de sus autoridades. Entonces, terminó el juicio al pueblo en su conjunto, la parábola ahora se va a referir al juicio individual. Dice el texto: cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Bueno, los expertos consideran que este texto es un añadido que originalmente perteneció probablemente a otra parábola dicha por Jesús en un contexto semejante de fiesta. Sin embargo, muy bien puede leerse como la continuación de la parábola de hoy. Y se puede pensar que estas líneas finales se refieren a aquellos que se dicen cristianos, pero que no viven como cristianos. Pues para participar en la gran fiesta del reinado de Dios tenemos que vivir según los valores del reino y actuar en consecuencia. O como dice San Pablo, tenemos que revestirnos de Cristo, que es estar vestidos de fiesta. Eso es, tenemos que pensar como Él, tenemos que sentir como Él y tenemos que hacer como Él. Esto significa que si queremos participar en la fiesta final del reino, pero no nos revestimos de Jesucristo, es como llamarnos cristianos, pero no vivir como cristianos. Por tanto, no merecemos estar en la fiesta. Y cuando no vivimos como cristianos, no solo no merecemos estar, sino que además terminaremos expulsados. Para terminar este diálogo, Gerardo, ¿podrías explicarnos esta expresión, ¿no?, que muchos la utilizamos? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Claro, Carlos. Mire, esta expresión confirma la interpretación que les acabo de decir. Pues si bien todos estamos invitados a la fiesta del reinado de Dios, si no vivimos con consecuencia el camino de Jesús, es decir, si no vivimos en la verdad, si no somos justos en todas nuestras relaciones, y si no nos preocupamos de ayudar y de que todos vivan dignamente, entonces no merecemos participar en la fiesta. Y nos la perderemos, aunque vayamos frecuentemente a misa, recemos el rosario todos los días y le digamos Señor, Señor. Si no vivimos como cristianos, todos los demás gestos y expresiones cristianas que hagamos no servirán de nada. La única manera de participar en la gran fiesta final del reinado de Dios es revistiéndonos de Jesucristo, interesándonos en lo de Él, haciendo como Él y viviendo como Él, y estar preparados para la fiesta. Es decir, para participar en la fiesta final, dependerá de mis decisiones y de cómo viva mi vida cristiana. Y algo muy importante, Gerardo, ¿no?, que Dios nunca pierde la esperanza en su pueblo. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 17 de octubre la Iglesia recuerda la memoria de San Ignacio de Antioquía, y el 18 la de San Lucas el Evangelista. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de estas dos muy buenas noticias? Efectivamente, Carlos, el 17 de octubre la Iglesia celebra a San Ignacio de Antioquía. Ignacio vivió en la segunda mitad del siglo I y murió entre el 108 y el 110 de la era cristiana, es decir, muy pocos años después de que apareciese el Evangelio de Juan. Acababa de aparecer Juan cuando Ignacio muere. Desgraciadamente no se sabe ni cuándo ni dónde nació, ni qué hizo en su juventud. Pero sí se sabe de su último viaje durante su vida, pues durante el imperio de Trajano fue condenado a morir molido por los leones y fieras salvajes en algún circo de Roma. Se desconoce la causa de su condena a muerte, pero se presume que fue por ser cristiano. Se sabe también que fue obispo de Antioquía, tal vez la principal iglesia cristiana del primer siglo y madre y origen de muchas otras comunidades cristianas de Oriente. Pues según Hechos 11:26, en Antioquía es la primera vez que a los discípulos de Jesús los comenzaron a llamar cristianos. En su camino a la muerte, llevado encadenado por 10 soldados romanos, Ignacio escribió 7 cartas a las comunidades cristianas de la región. Estas cartas han permitido descubrir algo de este gran hombre. Por ejemplo, él fue el primero en llamar católica a la iglesia a inicios del siglo II, mientras que tal vez Juan estaba vivo. Pues como saben, católico significa universal, porque la iglesia es una iglesia universal, es católica. Ya está por todo el mundo, está abierta a todos y todos tienen el derecho de vivir. Y junto con San Clemente de Roma y San Policarpo de Esmirna, a Ignacio se le considera uno de los padres apostólicos de la iglesia, porque tuvo contacto directo con algunos de los apóstoles de Jesús. Y el 18 de octubre la iglesia celebra a San Lucas Evangelista.
Algunos proponen que Lucas nació en Antioquía, otros dicen que en Filipos, otros en Macedonia. En realidad, nadie tiene idea dónde nació el evangelista. A él se le atribuye la autoría del Evangelio y también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Parece que fue un médico educado en la cultura griega, porque el Evangelio, así como los Hechos, están escritos en excelente griego y se le considera uno de los 4 evangelistas canónicos aprobados por la Iglesia. A fin de escribir su Evangelio, en torno al año 90 del primer siglo, unos 60 años después de la muerte de Jesús, se preocupó de recoger con mucho cuidado todas las tradiciones, dichos y hechos de Jesús que pudo, y después los ordenó según su esquema catequético. Fue discípulo y compañero de Pablo en sus viajes misioneros, y parece que participó en primera persona en muchos de los eventos que él mismo relata en el libro de los Hechos. Acompañó a Pablo cuando fue llevado prisionero a Roma, pero después de la muerte de Pedro y Pablo no se sabe más de él. Según la tradición, después de su muerte, sus restos fueron trasladados a Constantinopla y durante las cruzadas fue llevado a Padua y también, según la tradición, su cráneo descansa en la Catedral de Praga. Bajo la bendición de San Ignacio de Antioquía y San Lucas el Evangelista hemos llegado a la parte final de Domingo es Fiesta, Gerardo, pero antes quisiéramos recibir también la bendición de Dios. Claro, Carlos. Yo quisiera hoy día de manera especial pedir por 2 cosas para que nos acompañe María. Primero, por la paz en el Medio Oriente, para que se termine pues la guerra entre Hamas e Israel y para que se termine la guerra entre Rusia y Ucrania. Y pedir también por el buen éxito del sínodo que se está llevando a cabo a nivel de la Iglesia Universal. Y pedirle a María pues que nos acompañe en ese camino de seguidores de Jesús, y a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Gracias. Un gran abrazo, Gerardo, y que todos los peruanos tengan también un gran domingo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.